Anteriormente en Pokémon, Ash perdió la Liga Hoenn, pero se le presentó una nueva oportunidad para alcanzar su meta, la Batalla de la Frontera. Tras una ardua batalla contra Noland, el primer cerebro de frontera, Ash se daría cuenta que este será su más grande desafío. Soy Ponytime, comenzamos. Pokémon, la Batalla de la Frontera. Camino a su siguiente destino, los chicos necesitan tomarse un break, pues el Munchlax de May y el Chimecho de James se han enfermado a la vez. Por conveniencia argumental, todos llegan a parar a casa de los abuelos del Jaime, para que sus Pokés se recuperen. Ya que la mejoría del Pokémon Campana depende de su descanso por más tiempo, agregado a que Jess y Meowth no respetan la casa de sus abuelos, James decide dejar a su Chimecho. Hoy me tengo que ir, mi amor, recuérdame. porque es lo que un hombre hace. Pero como si de un intercambio se tratase, el Mime Jr. de los abuelitos le toma cariño y se añade al equipo. A su vez, Munchlax se curó en corto. Tras esto, los muchachos llegan a la arena de la batalla, donde comienza el candente combate entre Ash y Greta. Sí, la primera batalla emocionante de la temporada. ¡Perfecto! Segundo símbolo ganado. Al pasar por una granjita, diagonal guardería, diagonal criadero, unos agradables sujetos le regalan un huevo a May, quien en poco tiempo gana su segundo listón de canto al enfrentarse contra este tipo. Es la guitarra de Lolo. Aún no es momento de descansar, porque aquí llega el tercer cerebro de la frontera, Tucker. Por cierto, esta es una de las pocas veces que explícitamente hablan de los logros de Ash. Ganó la Copa de Campeones de la Liga Naranja, además de ingresar a los campeonatos de la Liga Índigo Encanto, la Liga Yoto y la Liga Hoenn. Eso me prende. ¿Saben lo que viene, cierto? Un símbolo más ganado. Pero qué buena batalla fue esa. Por un momento pensé que estaba viendo una temporada actual, tal vez X y Z. ¡Ah! Llegó el momento de la evolución de Pokémon. Phanpy evoluciona a Donphan. Después conocen a Olana, la waifu que es Pokémon Ranger, básicamente para promocionar la línea de juegos alterna para Nintendo 10. Y el Broca se hace con un Bonsly. Aquí vamos a hacer una pausa para recapitular los Pokémon de cada protagonista, puesto que antes no te decía cuando ellos capturaban uno, así que el equipo actual de Brook es The Fortress, Marston, Ludicolo y Bonsly. Mientras que May cuenta con Combusken, Skitty, Munchlax, Squirtle, Huevo Misterioso. También tiene un Bulbasaur, pero lo dejó con el Profe Oak. Mientras que Beautifly se encuentra con su madre en Ciudad Petalburg. Continuamos. Después May y Meowth viajan en el tiempo y presencian una historia de amor digna de una telenovela. ¡Órale, qué vibroso! Nos involucramos con la continuidad del espacio y el tiempo. En este mismo episodio el huevo de May eclosiona volviéndose un lindo Eevee. Ahora siéntate bien porque se viene una pelea más. Lucy, la mera del pico de batalla contra Ash. ¡Wow! ¡Otra batalla de Ash! ¡Es muy fuerte, ¿verdad? Al final Ash gana el enfrentamiento, pero Brook se quedó recaliente, imagínate. Lucy sí gustó del morenazo, pero el tarado de Max impidió ese amor. Mi corazón tiene pura maldad. Finalmente Papi Grovyle evoluciona a Sceptile, gracias al poder del amor. Pero también gracias a que le partieron el corazón perdería la capacidad momentánea de ejecutar ataques. Sí, prefiero ser el perdedor. May participa en otro concurso, en donde enfrenta a una fan del Drew y al final gana. Ahora es el turno de Ash de enfrentarse contra Spencer. Vamos por ese cuarto símbolo de la frontera, Ash. ¡Que comience la pelea! De nuevo el amor se ve involucrado en la trama. Brook se mete a participar en un concurso Pokémon gracias a la idea de esta mujer, pero al final termina perdiendo contra May, quien termina llevándose el listón. Prefiero ser el perdedor.
Tras acercarse a su próximo encuentro, el Mostaza conoce a Annabelle, la cerebro de la frontera de la Tower de la Batalla. ¿Eres el cerebro de la batalla? Cierto, Ash no estuvo al nivel, pero en vez de ponerse sad, se pone a entrenar. ¡Ahora sí, dale, Mostaza! Una buena batalla que termina en una victoria doble para el de Pueblo Paleta. Ganó su símbolo y también el corazón de Annabelle. Creo que aún no percibes los sentimientos. O hubieras percibido los míos. Luego se encuentran con esta cosa del espacio que anda de intenso por el lugar y secuestra al Max. Todos hubiésemos querido que Deoxys se lo quedara, pero terminan volviéndose compas y a lo sonso todo el drama de 40 minutos. Hasta la próxima. Luego Jessie también le entra a los concursos, pero eso no está chido y termina perdiendo en finales contra May. Por tanto, la chica tiene todos sus listones. Y como a los jefes del Brook siempre les han valido ñonga a sus hijos y el gimnasio, dejan todo para irse de viaje, pero todo esto era una trampa orquestada por el trío lerdo, quienes terminan muriendo. Ash y compañía llegan a la pirámide de batalla, donde Mostaza enfrentará su último duelo, pero por accidente caen en unas ruinas y allí conocen a Brandon, el cerebro de la frontera final. Sin embargo, por andar de metiches, un espíritu maligno posee a Ash y en esa condición exige su batalla contra Brandon. Así se arma la batalla final llena de trampas. Ve detrás del referee. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Por el bien de la humanidad, el espíritu maligno pierde y es atrapado en su tótem especial de nueva cuenta. El Mostaza se saca de onda y promete que ahora le tocará a él pelear con Brandon. Aunque para eso vamos a tener que esperar unos episodios. Comienza el gran festival Canto, por lo que May lo da todo para ganar. Presenciamos las presentaciones de Drew, Harley y Soledad, la nueva rival. ¡Tú puedes, May! Tristemente mi waifu termina perdiendo. Pero Ash capturó Napon, que lo anduvo moleste y moleste. Ahora sí, después de un tiempo, el momento del segundo round contra Brandon llega. Al fin llegamos al combate final, lo que esperaba toda la temporada. El ganador es Brandon, el rey de la pirámide. ¿Pero qué ha pasado? Ash y May andan en depresión, el Mostaza por no ganar contra Brandon y Aura por no definir su futuro. Entonces el profesor Oak llega para darle obsequios a Ash, uno de todos sus Pokémon, uno de Misty y una postal de Gary desde la lejana Sinnoh, motivándolo para esforzarse. Para levantar los ánimos de la chica, Rue tiene una presentación de concurso 0 oficial con May. Lo que Ash necesita es relajarse, concentrarse y enfocarse, por lo que contacta a sus antiguos amigos Pokémon y comparten bellos momentos. Mejor que nadie más. Atrapar a los Tus recuerdos me parecen tan nostálgicos. Este episodio sí se puede ver. El anime ya no es lo mismo desde que se fue Misty. Ya estoy listo, dice Ash. El trío original junto a Pikachu tienen que darlo todo. Charizard, Bulbasaur y Squirtle. ¡Máximo poder! Ahí viene papá Charizard, échale vivo Bulbasaur. Squirtle, enfoca tu energía. ¡Mate ese legendario Pikachu! Oficialmente Ash ha salido vencedor en la batalla de la frontera. Por lo que Scott le propone al inmortal convertirse en un cerebro de la frontera. La cosa es que hay mucha gente y lugares sorprendentes que aún no conozco. Y eso significa que me esperan muchas batallas todavía por ganar. Una vez más el viaje ha terminado, pero no nos despedimos de estos personajes sin una buena batalla entre May y Ash. Ambos quedan en empate en un concurso Pokémon no oficial, por lo que comparten el premio. Pero ahora el momento de decir adiós llega. May se propone a continuar con su sueño de ser la mejor coordinadora, por lo que decide continuar su viaje con los concursos de Johto ella solita, lo que entristece a Max al momento, pero tras una charla con Satoshi la situación mejora y los hermanos se despiden. Y salúdame al bombón de Soledad. Adiós Ash, no olvides lo que prometiste. Adiós a todos.
Bueno, no solo ellos. ¡Inaceptable! ¿Por qué, Brook? Justo al volver al pueblo Paleta, Ash se toparía con su antiguo rival, Gary. Entonces tienen una batalla donde fácilmente... Igual que en los viejos tiempos. Sí. Anticlimáticamente Ash pierde el encuentro, pero le viene a la mente la región Sinnoh, lugar en donde se ha encontrado trabajando Gary. Lo ha decidido. Es hora de un nuevo viaje, una nueva aventura para probarse a sí mismo, por lo que deja a todos sus amigos en el laboratorio de Oak. Tomando su mochila se marcha únicamente con Pikachu, o bueno, eso creíamos, porque a escondidas le seguiría el travieso Aipom. Y nada más ni nada menos que el trío Cohete. Así, un capítulo más en la historia de Ash Ketchum está a punto de iniciar. Amigos, rivales y sorpresas aguardan en un nuevo viaje. En la próxima ocasión, un nuevo comienzo. Esta saga ha concluido, pero la historia de Ash continúa. Sin duda, esta ha sido una temporada grandiosa y llena de batallas hermosas. Finalmente los guionistas se tomaron un poco de libertad para jugar con las localizaciones de los edificios de la Batalla de la Frontera. Aunque tal vez una idea un poco desaprovechada, pues al usar la región Kanto y no traer personajes antiguos hace perder muchas oportunidades. Únicamente Misty volvió, pero me dejó insatisfecho. También gracias al avance tecnológico hemos podido ver un cambio en la animación, el manejo de fondos y escenarios, lo cual he disfrutado. Esos openings japoneses de la saga están buenísimos, hombre. ¿Cómo no voy a amar Sport si es tan bueno? En fin, y así como votaron para conseguir la temporada 9, voy a continuar en el área de comunidad preguntándole cositas, así que estén atentos a todo. Un saludo a los cracks que comentaron en el video pasado. Un saludo a Max, Godzilla Legendary, Mr. Newless. Gracias por ser los primeros en comentar. Recuerden que para hacer un video como este hago un gran trabajo, así que apóyame dejando tu buen like y si lo compartieras me harías muy feliz. Recuerda que este canal es tanto tuyo como mío, por lo que siempre estoy dispuesto a escucharte. Si aún no lo haces, suscríbete y si ya lo has hecho, pues activa esa campanita. Así te dejo un videito del anime que te va a encantar, yo lo sé, y nos vemos en la próxima. Bye.